Hermanos, nos da gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga. Vamos a leer en la Epístola a los Hebreos capítulo 13, versículo 3, que dice: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y vamos a revisar el contenido de este texto, y cada uno en lo particular pidámosle al Señor que nos permita recibir su palabra y generar cambios en nosotros. Este texto comienza diciendo acordaos, y esta palabra sí significa traer a la memoria, pero en el diccionario Strong dice que significa acordarse y responder a un recuerdo. Por eso la Biblia usa este término, esta palabra acordarse, como el inicio de una acción. En Génesis 8:1 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios, aquí vemos la acción, un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando dice que Dios se acordó de Noé, no es porque se le había olvidado, pues Él es omnisciente y conoce todas las cosas, y todas las cosas están presentes ante Él. Pero esta palabra se usa para indicar que va a haber una respuesta ante aquello que se tiene en memoria. Y esto es lo que nos está enseñando la Biblia cuando dice acordaos de los presos. No solo es un ejercicio mental, sino que la Biblia nos está llevando a una acción, a una respuesta ante aquel pensamiento que viene a nuestra mente. Los presos, como sabemos, son aquellos que han sido privados de su libertad, normalmente porque cometieron algún delito, pero también hay quienes están presos injustamente o incluso por predicar el evangelio. Pero este texto no hace distinción, nos enfoca en general que nos acordemos de aquellos que han perdido su libertad. Revisando qué experimentan los presos cuando son puestos en alguna prisión, se dice que ellos pasan una transición difícil. Por ejemplo, pierden el contacto regular con familiares y amigos, pierden su libertad de movimiento y de tránsito, pierden la autonomía personal sobre qué hacer, cómo administrar su tiempo, qué comer, etc. Pierden la capacidad de desempeñarse en lo que les gusta. Pierden su privacidad y sobre todo se dice que algo que causa una angustia muy grande es que pierden el control sobre su futuro. No saben cuándo entraron, como dicen algunos, pero no saben cuándo saldrán o si podrán salir. Y esto causa un impacto emocional muy fuerte. La Biblia nos enseña que debemos acordarnos de aquellos que se encuentran en esta situación, en alguna prisión, ya sea justa o injustamente. Y nos dice también cómo debe ser este recordar. Nos dice como si estuvierais presos juntamente con ellos. La forma de acordarse y responder de los cristianos debe ser empática y debe ser compasiva. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y pensamientos y experiencias de otra persona. Compartirlos en un ejercicio voluntario de tratar de comprender por lo que están pasando. Es la habilidad de ponerse en el lugar de otro de una manera compasiva. Y esto significa que el acordarse de los cristianos, de aquellos que se encuentran presos o maltratados o que padecen algo, como dice este texto, no debe ser con un juicio, ni con condenación, ni con menosprecio, sino como estando nosotros en la misma condición. Entonces, si la Biblia nos llama a acordarnos de manera empática con los que están presos, que es una situación extrema, ¿cómo debe ser nuestro trato con todos los demás que quizá no están en esa situación extrema? Debe ser un trato empático, debemos ser comprensivos con todas las personas. La Biblia nos pone en este texto un caso extremo en donde alguien puede estar sufriendo por sus delitos, pero ¿no deberíamos hacer lo mismo con todos? No hay, hermanos, mayor empatía que el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo se identificó con nosotros. Él tomó la naturaleza humana para identificarse con nosotros.
Cuando Él bautizó, recordemos que se bautizó cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, y Él no necesitaba arrepentimiento porque Él es santo y puro, pero Él se identificó con nosotros los pecadores cuando Él se bautizó, y en la cruz Él cargó nuestro pecado, nuestra culpa, y pagó el precio de nuestra redención. No hay nada más compasivo y no hay nada más empático que el Evangelio, que el cristianismo que nos enseñan las Escrituras. Por eso la Biblia dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Él nos está enseñando, el autor, a seguir mostrando el carácter de Cristo, a seguir con su obra aquí en la tierra con todas las personas, incluyendo también con los que están presos. Y no todos están presos físicamente, pero sí también en sus corazones. Hay prisiones de pecado, de idolatría, de maldad, de algún vicio y también de tristezas, de aflicciones, de situaciones difíciles de las cuales no podemos salir. Y la Biblia nos llama a acordarnos de aquellos que están presos y que están sufriendo. Si nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de todos nosotros, ¿no deberíamos nosotros también acordarnos de todos en esa misma manera comprensiva y compasiva? Debemos hacerlo. Esto es parte de la vida cristiana. El mundo tiende a señalar las faltas de otros, a acusar, a mover la cabeza en señal de menosprecio, como diciendo, miren lo que hicieron, qué barbaridad. El mundo tiende a burlarse del que ha sido hallado culpable. Pero recordemos que incluso eso pasó en la cruz. La gente movía su cabeza injuriando al Señor. Ponían letreros en las cruces para decirle a todo el mundo que pasara por ahí lo que ellos habían hecho mal y por qué estaban sufriendo. Se burlaban, acusaban, incitaban a otros a decir, crucifíquenle. ¿Se acuerdan cuando esto sucedió con Pilato, cuando pidieron la crucifixión del Señor Jesús? El mundo se deleita en ver la falta de los demás e incluso se comparan para hacerse sentir moralmente mejores. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo totalmente lo contrario. Y esto es a lo que nos está llamando este texto, a vivir de una manera contraria a la corriente de este mundo. Nuestro Señor se identificó con nosotros que somos pecadores y se identificó en un grado total, porque dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos ver cuán gloriosa es la obra de Cristo. Él se acordó de nosotros, vino hasta donde estábamos. ¿Y por qué vino al mundo? Porque uno de una prisión no puede salir. Nosotros en nuestros pecados, cautivos en nuestros pecados, no podíamos ir a Cristo. Él vino por nosotros. Y es lo que la Biblia nos enseña a hacer. El Señor Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío. Juan 20:21. El Señor vino por nosotros, no a juzgarnos, no a reírse, no a burlarse, no a condenarnos, sino vino a ser empático, compasivo, en grado sumo, tomando nuestro lugar. Y así Él nos envía con los que se encuentran presos en una cárcel física, en una cárcel espiritual, emocional, en una cárcel situacional que cause alguna aflicción. Él nos llama a acordarnos de todos ellos, no juzgándolos, no menospreciándolos, no diciéndoles, pues por esto estás pagando a diferencia de mí que soy mejor que tú. No. En un mundo en el que se publican las faltas de otros, debemos recorrer un camino diferente, el camino que Cristo recorrió por nosotros. Así es la vida cristiana. El Señor vino a nosotros que somos pecadores, pero Él no vino a pecar. Él vino a llamarnos a salir del pecado por medio del arrepentimiento y la fe en Él para ir a su reino eterno. Así también nosotros no debemos hacernos como este mundo, pecando como este mundo y participando de los pecados de este mundo, pero sí debemos ser compasivos y acercarnos para predicarles el Evangelio.
Y la Biblia también dice que debemos hacer, que debemos acordarnos no solo de los presos, sino de los maltratados. Estos son los que están sufriendo y no pueden salir de alguna situación difícil. Y nosotros debemos hacer esto, acordarnos y responder ante aquel recuerdo, ayudándolos en las formas que el Evangelio nos enseña. Dice la Biblia que nos debemos acordar de ellos, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esta expresión puede llevar varias conclusiones. ¿Qué significa? ¿Por qué la Biblia dice como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo? Vamos a ver dos consideraciones que podemos hacer a esta frase bíblica. Solo mientras estamos en el cuerpo, el cristiano puede llevar el evangelio a los pecadores. Solamente mientras estamos en el cuerpo, no solo podemos tener un ejercicio mental recordándolos, sino también podemos responder físicamente, yendo, visitándolos, anunciándoles a Cristo, haciendo algo por ellos. En la parábola del rico y Lázaro, el rico se acordó de sus familiares, que ellos también serían condenados. Pero el alma de ese hombre rico no podía hacer nada por sus familiares. Ya no estaba en el cuerpo. Solo mientras estamos en el cuerpo, el cristiano puede llevar a ellos el evangelio y puede mostrar compasión y empatía, la empatía cristiana. Y también, ¿qué significa? Que nosotros consideramos que estamos en el cuerpo. Esto nos lleva a pensar que debemos identificarnos con los que sufren, porque también nosotros podemos en cualquier momento caer en alguna aflicción. Nadie que está en el cuerpo puede decir que el dolor no lo alcanzará. Tal debe ser nuestra humildad, nuestra sensibilidad ante el dolor de los demás. Estamos en el cuerpo. Se dice que en la Alemania nazi, algunas familias de algunos soldados alemanes disfrutaban haciendo compras, viajes y teniendo placeres, fiestas, mientras ignoraban el dolor de los judíos y de otros grupos que estaban en los campos de concentración. Eso no puede ser parte de la vida cristiana. Al estar en el cuerpo debemos acordarnos de los presos y de los maltratados. Debemos apartar un tiempo para ellos, pensar en ellos, orar por ellos y hacer algo por todo aquel que necesite alguna ayuda. Estamos con este texto llegando casi al final de la epístola a los Hebreos. Y precisamente en el versículo 23 de este capítulo 13, dice que Timoteo, que era el joven que acompañaba al apóstol Pablo, había sido encarcelado y también dice que ya se encontraba en libertad. Por esta razón, al estar en el cuerpo, todos podemos entrar en etapas de sufrimiento o de privación de libertades. Y la iglesia debemos ser compasivos y debemos mostrarnos empáticos, respondiendo ante el sufrimiento de los demás. Si hoy nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo por esos presos, por aquellos que han sido privados de su libertad o por los que sufren? El libro de los Hechos 12:5 nos da un gran ejemplo. Esto sucedió cuando el apóstol Pedro fue puesto en la cárcel. Y dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Veamos que la iglesia tenía en mente al apóstol Pedro. ¿Y qué hacía? Hacía oración. Ellos no podían ir a visitarlo quizá, pero hacían oración. Y Dios oyó esa oración y puso en libertad a Pedro. Mucho podemos hacer si comenzamos orando. Que todo servicio que hagamos en la fe inicie en oración y Dios nos dirija a cada uno a actuar en la compasión que es propia del cristianismo. Dejemos de juzgar, de menospreciar, de etiquetar, de anunciar y publicar las fallas de los demás. Mejor llevemos el evangelio de la compasión de Cristo a toda persona. Sigamos el camino que Él siguió, recorramos sus pasos. Este capítulo 13 de la epístola a los Hebreos es la parte final. Y como decíamos, la epístola a los Hebreos es muy doctrinal, enseña
las diferencias del Antiguo Testamento y del Nuevo, y también sus relaciones entre estos dos testamentos. Y esto fue muy útil para la iglesia, porque la iglesia tiene su vida cristiana a partir de la doctrina. Pero no es solo un tema de doctrina, sino es un tema de actuar. Y el autor enfoca este capítulo al hacer de la iglesia. Como dice en Tito 2:10, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Y como dijo el Señor también, dice en Mateo 25:40 leemos, y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A ellos los visitaste en la cárcel, a ellos les diste agua cuando tenían sed, les diste abrigo cuando tenían frío, o pan cuando estaban hambrientos. Y el Señor les dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cada acción mientras estamos en el cuerpo, cada memoria que tenemos de los que sufren, cada oración que hacemos por ellos, cada ayuda, cada cercanía compasiva y empática que tenemos en el nombre del Señor Jesús, es un servicio real y verdadero que el Señor recibe. Hermanos, qué importante es que nosotros participemos de este servicio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos enseñes, Señor, a ser empáticos. Que no nos dediquemos solamente a disfrutar la vida, sino que nos acordemos, que apartemos parte de nuestros días. Quizá disfrutamos salud. Tú quieres que aprovechemos esa salud para pensar y para hacer algo por los que sufren. Quizá disfrutamos de un salario o algún ingreso y tú quieres que nos acordemos, que apartemos. Quizá disfrutamos de conocer el Evangelio y tú quieres que nos acordemos de aquellos que lo necesitan. Quizá tenemos un tiempo de paz y de fuerza para ir a servir a otros. Este tiempo, Señor, tú quieres que también nos acordemos de ellos, de todo aquel que está en una prisión, quizá física, quizá de maldad o quizá de aflicción. Y tú quieres que participemos y que recorramos el mismo camino que Cristo, porque Él nos envió como Él fue también enviado por el Padre. Ayúdanos a no seguir la corriente de este mundo que critica, que se alegra en el mal y en el pecado de los demás para sentirse mejores ellos. Tú quieres más bien, Señor, que recorramos otro camino y que te sirvamos como tú viniste por nosotros. Ayúdanos y perdónanos por todas las veces que no lo hemos hecho. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Esta pasión no quiero guardar. Envíame a donde quieras que vaya. No callaré toda esa gracia que pude ver. Yo llevaré las bellas palabras que encontré y desde mi casa testigo seré de tu amor y poder. Envíame. Envíame a donde quieras que
aprovecharé toda esa gracia que pude ver. Yo llevaré las bellas palabras que encontré y desde mi casa testigo seré de tu amor y poder. Envíame.